Hola, ¿cómo les va? Ricardo Ravione es uno de los hombres fuertes de la Unión Industrial de Bahía Blanca, pero además alguien que durante muchos años ha ejercido una amplia trayectoria en el ámbito empresarial e inclusive dirigencial, atravesando otras cuestiones que fueron más allá, que tienen que ver incluso con el deporte. Fue presidente del Club Olimpo. Suele decir que hay que mirar a los países exitosos de 30 a 40 años en función de una perspectiva hacia el futuro. Y bueno, sobre esas cuestiones y otras vamos a charlar con él, porque cuando de pronto desarrolla ese tipo de temáticas, uno dice, y un día me lo dijo con hasta un dejo de nostalgia, quizás yo no lo llegue a ver, seguramente, pero hay que trabajar en función de eso. Y siempre poniendo la vara hacia adelante, y siempre poniendo la vara alta, Ricardo. Te conozco hace muchos años. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Walter? Mucho gusto por invitarme, muchas gracias. Sabes que sos un amigo, así que gracias, con gusto vengo a charlar un rato contigo. Sí, porque aparte sé que te cuesta. Te cuesta y a veces no sé por qué, porque sos uno de los referentes fuertes que tenemos en nuestro medio que tienen tantas cosas para contar y discutir. Y recuerdo una, por ejemplo, cuando empezamos con esa idea de decir, che, ¿no estaremos los bahienses en una zona de confort? ¿No habría que sacudir un poco el mantel? ¿No deberíamos volver con esa idea, esa mística de nueva provincia, de empezar a batir el parche otra vez con eso? Aunque no lo logremos, pero y te enganchaste el toque, dijiste, sí, más vale, tenemos que empezar con esa impronta de nuevo. Y me encantó, realmente me encantó. Sí, lo hemos hablado, Walter, es así. La idea de la nueva provincia es una idea que empezó a fines del siglo XIX, ¿no? Y yo pienso que Bahía Blanca estaba creada desde 1828. Y en el año 1880 se discutió si que Bahía Blanca ya fuera la capital de la provincia o se creara una ciudad para ser la capital de la ciudad. Y ahí vos fijate desde cuándo impera el criterio unitario en este país, ¿no? Porque se creó, Dardo Rocha hizo La Plata en 1884, cuando Bahía tenía 60 años de historia, para ser una capital a 50 kilómetros de la capital federal, ¿no? Totalmente. O sea que ese criterio, ¿viste? Bueno, a ver, y entonces, bueno, ya que desde que Enrique Julio en 1898, cuando creó la nueva provincia, habló de, su título lo dice, y después hay cantidad de proyectos, y hay proyectos recientes, hay proyectos de gente con las cuales yo he hablado del tema. Sí, bueno, de hecho, Emilio Monzó, el mismo gobernador Emilio Kicillof, sacó el tema, no hace tanto. Juan José Leach, el otro día estuve hablando con Carolina Castro, claro. Que se mostró muy receptiva a ese tema. Y la idea es recrearlo, Walter, la idea es recrearlo. Nosotros sabemos que el tema de la nueva provincia necesita de una aprobación en cámaras que es prácticamente imposible. Exacto. Entonces, ese es el lado realista de la cosa. Ese es el lado realista para que se entienda para dónde apuntamos con instalar este tema. Nosotros tenemos un grave problema de lejanía del poder central provincial. Y eso se manifiesta en todos los órdenes, Y la pandemia lo desnudó mucho más. Totalmente. En muchos aspectos. Bueno, pero un segundo. La pandemia aparece y es justamente la excusa grande para que esta idea se retroalimente, se renueve. Pero a fondo, me parece. Mirá, nosotros tenemos que instalar la necesidad de tener una mayor autonomía y descentralización en la toma de decisiones. Instalando o recreando el viejo proyecto de la nueva provincia, lo que estamos buscando es, por supuesto, que en algún momento de la historia, nosotros no lo vamos a ver, haya una nueva provincia. Pero en el corto y mediano plazo lo que tenemos que decir es, nosotros estamos a 700 kilómetros, no tenemos nada que ver con la realidad del norte de la provincia de Buenos Aires, absolutamente nada que ver, ni con el conurbano profundo, ni siquiera con el conurbano más rico del norte de San Isidro, nada. Tenemos diferente clima, tenemos diferentes problemas. Entonces nosotros nos debemos reconocer como el viejo refrán de Osvaldo J. Ochoa hace 30, 40 años, cuando decía Puerta y Puerto del sur argentino. Bueno, esa traducción de Osvaldo J. Ochoa al 2021 sería nosotros somos la cabeza de la Norpatagonia. Claro.
Estamos en territorio bonaerense, pero nos reconocemos como la cabecera, como el norte, digamos, de la Patagonia. Y vos fijate que a través de la Reserva Natural de Vaca Muerta, hoy más que nunca es otra instancia que surge. Claro. Es una excusa, por llamarlo de alguna manera, que nos une. Porque la salida de Vaca Muerta, el día que Vaca Muerta... No va a ser por Berazategui, va a ser por acá, posiblemente. Claro, tiene que salir por Bahía. Y bueno, realmente creo que lo que nosotros tenemos que lograr, los que estamos entusiasmados con esta idea, que no somos pocos, van apareciendo, tenemos que lograr mayor masa crítica. Hay mucha gente que esto y yo lo entiendo, es decir, la persona que no está vinculada a ninguna institución, ni a ningún partido político, ni tiene ciudadano común, no le cambia el tema este. Sin embargo, si nosotros logramos explicar por qué esto podría llegar a beneficiar al ciudadano común, en cuanto a su nivel de prestación de servicios, en cuanto a su nivel de contribución impositiva, claro. Nosotros podemos lograr mayor gente, y cuanto mayor gente logremos atrás de esta idea, más vamos a poder... Seguramente va a fluir mucho más. Por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Ricardo, vos tuviste varios máster en todo este tiempo de empresario y dirigente. Y te criaste con hombres fuertes, porque recuerdo aquella etapa con Roberto Migliorini como presidente de Olimpo. Vos eras muy joven y te involucraste fuertemente en aquella historia de Olimpo, fundamentalmente en lo que fue la Liga Nacional de Básquetbol. Y seguiste, digamos, desarrollándote con personalidades realmente de mucho carácter. Hoy, de hecho, en la Unión Industrial estás con Gustavo Elías trabajando. Siempre te vi como alguien contemporizador, como un equilibrio, digamos, en cada una de las situaciones que desarrollaste. ¿Es tan así? ¿Es tu personalidad? Mi personalidad es bastante volcánica, pero mi acción es de conciliación. Claro. Siempre en los lugares que he estado rodeado de gente con carácter muy fuerte. El mundo empresarial no es un mundo fácil. Sencillo, claro. Los empresarios son complicados. Si no, no serían empresarios. Tal cual. Así que los conflictos de intereses permanentemente están o si no están, pueden aparecer en algún momento. Y en esos casos se necesita diálogo, se necesita contemporizar y se necesita privilegiar la institución por encima de los hombres. Yo soy una persona muy respetuosa de la institucionalidad. En este caso, a mí me toca ahora a fin de año va a ser 16 años que estoy en la Unión Industrial. Es una entidad que ha crecido de una manera impresionante. Sí, totalmente. Impresionante. Y bueno, gran parte de ese crecimiento, más allá de la correcta administración y demás, ha sido por la cantidad de gente, digamos, importante que está desde su nacimiento y que se ha incorporado. Así que te imaginás que estoy permanentemente con gente que toma decisiones pesadas, que está viajando permanentemente. Sí, y con miradas que van más allá inclusive de nuestra región, cuando hablamos de la Unión Industrial Patagónica y tantas otras cuestiones, ¿no? Sí. Bueno, mencionar a Vaca Muerta es imposible no soslayar ese tema, estar con el ojo muy mirando toda esa situación, ¿no? Lo que pasa es que la institución empezó hace 29 años, la semana que viene cumple 29 años, con un rol muy específico, ¿no? El Estatuto de la Unión Industrial son 4 páginas del año 1992. Perdón, y con mujeres y jóvenes imbuidos dentro de la institución, con mucha dinámica, ¿no? Pero bueno, después el crecimiento de la institución nos obligó a involucrarnos en un montón de cosas que los estatutos no nos indican eso, ¿no? Entonces, ahí te pusimos una foto como para que empezara a tocarte un poco ciertas sensibilidades, ¿no? Del alma. Tu hijo, Luca. Claro. Ese es mi hijo cuando en octubre del 2019 se recibió en la maestría. Este es el orgullo. Sí, por supuesto. Tiene 28 años recién cumplidos y la verdad que siempre critiqué a los padres que se le cae la baba hablando de los hijos, siempre lo critiqué, pero bueno, reconozco que hay veces que es difícil. Es complicado, ¿eh? Pero trato de ser objetivo y realmente yo
le traté de dejar la mejor educación posible, que me parece que es el capital más grande que se le puede dejar a un hijo. Y bueno, porque vi que él me iba a responder y me respondió. Ahora, ¿fuiste a esa clase o lo sos? ¿Esa clase de padres que acompañan o esa clase de padres que de alguna manera son tutores pero intensos? No, yo tuve una época donde no tuve, siempre por supuesto estuve en contacto, pero no tuve tanto protagonismo en la vida de mi hijo, que fue un momento de mi vida donde yo me separé y si bien por supuesto seguí teniendo contacto con él, pero él tuvo una figura muy fuerte en el abuelo materno y que falleció por allá por el 2006, 2007 y ya después, ya desde hace 10 años atrás, cuando él estaba en tercer, cuarto año del secundario, empezamos a tener ya más una relación, digamos, más cercana, más de padre e hijo. Tenemos personalidades muy fuertes los dos y muchas veces yo me enojaba con él y después que me enojaba digo, pero si me estoy peleando con el espejo cuando yo tenía la edad de él, claro. No me puedo enojar nunca. Ese es el primer cachetazo que te da, ¿viste? Claro. Este tipo de situaciones. Y bueno, y a partir de ahí él eligió el camino del estudio, de la profesionalización, lo vi con ganas de ir para adelante y me parece que hice lo que cualquier padre que pueda hacerlo debe hacer. Y más en un país como la Argentina. Yo estoy convencido, Ricardo, que en relaciones de cierta normalidad, ¿no? Donde de padre e hijo, digo, siempre nuestros sucesores son mejores figuras, son mejores componentes de lo que fuimos nosotros. O sea, si nosotros fuimos un diamante en bruto, ellos terminan siendo un diamante mucho más pulido que lo que fuimos nosotros. Estoy convencido de eso. Sí. Nosotros, Walter, y cuando digo nosotros, te hablo de la gente que supera los 50 años, 55 años, como generación estamos en deuda. Nosotros le dejamos a nuestros hijos, hablo del proyecto colectivo de país, nosotros le estamos dejando a nuestros hijos un país peor que el que nos dejaron nuestros padres a nosotros. Es cierto. Peor en todos los índices que quieras, peor en índice de pobreza, peor en la educación. Culturalmente, todo. Y a eso le tenés que sumar, para completar la tormenta perfecta, que la tecnología ha avanzado estos últimos 15, 20 años lo que no avanzó en 200, con lo cual el tema de la búsqueda de trabajo y de la inserción laboral, que en definitiva tiene que ser el corolario de los estudios, para eso se estudia. Claramente. Para aplicarlo y para trabajar y para poder crecer en la vida. Y bueno, se juntan las dos cosas. Y hoy tenemos realmente una degradación importante, educativa, tenemos unos índices de marginalidad y de pobreza muy preocupantes. Mi impresión es que viene de mucho tiempo, no sé exactamente desde cuándo. Cada uno le encuentra el mojón de la historia de acuerdo a la ideología que tenga. Yo trato de abstraerme de eso, trato de ser lo más objetivo posible. La realidad es que los números vienen empeorando las últimas décadas. Con problemas estructurales que, según el gobierno de turno que nos toque, dan golpes de timón totalmente de 180 grados y de pronto eso hace que no haya forma de encarrilarse hacia una idea, ya sea educativa, en materia de seguridad, en materia económica. Y eso es un problema estructural grave. O sea. Mirá, yo creo que viste que uno viene escuchando hace muchos años, ¿cómo no vamos a poder hacer el pacto de la Moncloa? ¿Cómo no nos vamos a poder poner de acuerdo en 3, 4 cosas a 20 años y que sea inmodificable porque venga el gobierno que venga? Y la verdad que no, porque la verdad es que nosotros tenemos, tenemos problemas multicausales desde mi opinión, pero yo creo que nosotros tenemos un divisionismo, un internismo que viene prácticamente desde que se creó el país. Ahora, porque un día un periodista famoso, La Nata, lo bautizó como la grieta, pero es un eufemismo. Yo creo que lo que siempre imperó en el país, y anda la historia, pero, fue la división. De Moreno, Saavedra... Ya está. Lavalle, Dorrego, obvio, ya está, y seguí. Urquiza y Rosas. Y seguí. Entonces, es como que los argentinos no... Es decir,
somos brillantes individualmente, tenemos los mejores deportistas en el mundo, tenemos los mejores músicos. Bueno, fuera de cámara hablábamos de Messi. En vez de disfrutar semejante astro y otro como fue Maradona, no lo comparábamos a ver quién era mejor, quién era peor. Claro. Es parte de nuestro ADN, ¿no? Sí, es parte de nuestro ADN. Vos fíjate que vos en un café ponés 4 personas y hablás de política o hablás de fútbol y los 4 tienen opiniones diferentes. Sí, totalmente. Y además hay algo que yo lo pienso y a esta altura de mi vida digo las cosas que pienso, aunque no sean políticamente correctas. Yo creo que el argentino tiene una gran propensión a creerse más de lo que es. Es posible. Hablo del estereotipo, por supuesto que hay muchísima gente que no es así. No estoy diciendo esto para que nadie se sienta aludido por lo que digo. Pero en general me parece que, bueno, ese viejo dicho, ¿no? Que al argentino hay que comprarlo, ¿no? por lo que dice que vale y venderlo, claro. O venderlo por lo que va, bueno, a ver. Sí, venderlo por lo que piensa que vale. Claro. Nosotros creemos realmente, creemos todavía, o una franja de la población muy grande cree todavía que la Argentina es un país rico. Argentina dejó hace décadas de ser un país rico. Lo que sí tenemos un poder de reacción formidable. Tenemos un poder y también de generarnos oportunidades a veces de la nada, que obviamente acertamos en no aprovecharlas permanentemente, porque a veces el mundo mismo nos da oportunidades. ¿Sabés qué pasa? Un país que se quedó en la exportación de materia prima y que la industria que se desarrolló en gran parte quedó obsoleta, no puede ser un país rico en el contexto del mundo del siglo XXI. En el contexto del 2021 y de lo que viene, los países ricos son los países mejor preparados tecnológicamente, claro. Los que tienen un conocimiento desarrollado, los que desarrollan mejor las industrias 4.0. Y vos fíjate que, volviendo a lo que hablábamos recién, individualmente hay un montón de personas que trabajan para empresas del extranjero desde su casa. Yo conozco un montón de chicos de 28, 30 años que están en la casa trabajando por una empresa de Portland, claro, por ejemplo. Claro. Se está dando con esto de la pandemia, se empezaron a registrar ese tipo de situaciones. Entonces vos fíjate que volvemos a lo mismo. Pero hablás del ser individual ahí, que tiene calidad, que es creativo, que es bueno, pero cuando hablamos de lo colectivo ya empezamos a fallar, ¿viste? Yo te lo pongo en un ejemplo de lo que me pasa a mí en la Unión. Yo trato permanentemente de los departamentos de aglutinar los mejores recursos humanos y demás. Cuando llega, son brillantes, te diría brillantes y bien intencionados, las dos cosas. Está bien. Pero cuando llega el momento de generar un proyecto colectivo, empieza la mezquindad ahí. Empiezan los egos. Claro. Nosotros tenemos. Yo creo que la Argentina tiene mucha gente que no sabe que no sabe. Que no sabe. Entonces. Eso no lo había escuchado nunca. Bueno, yo creo eso en la calle tiene otro nombre. Yo te lo definiría como necio, pero en la calle tiene otro nombre. Sí, está bien. Que termina nudo. Tenemos muchos, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Vos muchas veces escuchás los diagnósticos crueles. Lo que pasa que nosotros, el país, lo tenemos lleno de ignorantes. Yo no coincido con eso. Primero, yo no creo que la palabra ignorante sea peyorativa. Porque vos fíjate que cuando nosotros venimos al mundo venimos ignorando todo. Absolutamente. Un bebé que está en la cuna no sabe nada, depende de la madre. Claro. Y va aprendiendo. En realidad, en general, seguimos ignorando la mayoría de las cosas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El ignorante, que parece peyorativo, si yo te digo vos sos un ignorante, vos fíjate que el ignorante, si tiene humildad, aprende y deja de ser ignorante. Claro. Entonces, por supuesto, no puede saber todo. En cambio, el necio, el que no sabe, no aprende nunca, porque él cree que sabe, que va a aprender. Es imposible. Aparte no escucha. Obvio. Bueno, pero a ver, ya que hablamos de escuchar. Bueno, parece una anécdota, pero es muy central esto que te digo yo. Es central. Ricardo, más vale. Es central, nos define como sociedad. Totalmente. Hablando de escuchar, quiero que escuches a alguien que habla sobre vos y te quiere hacer una pregunta. A ver. Ricardo Ravione, ingeniero agrónomo de profesión, pero un excelentísimo economista de vocación. Es una fuente inagotable de información, de datos. Es una persona que tiene una capacidad de comprensión sobre todas las variantes en el contexto político, en el contexto económico.
En lo laboral es exigente, perfeccionista, por lo cual se aprende muchísimo trabajando junto a él. Y nos da libertad en ese aspecto. Olimpo es un sello grabado en su ADN. Yo creo que es su nombre, Ricardo Esteban Ravione y Olimpo. Mi pregunta para Ricardo es: ¿Maradona o Messi? Qué justito, Lucía Kuhn, de ella se trata. Lucía dice esas cosas porque me quiere mucho. Ahora, aparte que te quiere mucho, sí, te puso en un aprieto, porque justamente eso que decíamos de discutir, Maradona o Messi, bueno, a ver, elegí uno. Te hace la pregunta Lucía, no yo. Te lo contesto, pero primero, las comparaciones son odiosas. Te hago 3 salvedades, pero te lo contesto. Las comparaciones son odiosas. Las comparaciones entre deportistas de diferentes épocas también. Sí, claro. Porque la única manera que vos, en los deportes colectivos, fíjate que en los deportes individuales vos podés comparar las marcas en atletismo, en natación, y normalmente las marcas se van superando. Salen algunos fenómenos, por ejemplo, Usain Bolt, que corrió los 100 metros 9.57, a lo mejor van a pasar 30 años. Pero cuando nació Carl Lewis y corrió en 9.88 los 100 metros, yo escuchaba a toda la prensa especializada decir que no iba a salir otro Carl Lewis. Y vino Usain Bolt y corrió en 9.57. Y no sé, van a pasar... Atletas de laboratorio ya son. Claro, no sé, va a salir Tienen otra preparación, también es difícil comparar, bueno, claro. Entonces, muy difícil comparar los juegos colectivos, se jugaba a otra velocidad, los jugadores se alimentaban de otra manera. Totalmente, claro. Bueno, pero para no eludir la respuesta, voy a lo siguiente. Emocionalmente, lo que le dio Maradona al país con el Mundial de México es incomparable por varios aspectos. Primero, porque jugó 30 días en un nivel excelso, porque hizo el mejor gol o uno de los mejores goles de los mundiales. Justo Inglaterra. Porque se lo hizo Inglaterra, porque fue 4 años después de la Guerra de Malvinas, porque además Maradona siempre fue un tipo polémico que mezcló permanentemente la política, el sur contra el norte, lo mismo hizo cuando fue en Nápoles. Yo creo que desde ese punto de vista, aunque Messi, esa pelota que se le fue a 5 centímetros del palo el 2014 en el final, la hubiera metido y Messi hubiera dado la vuelta olímpica como la dio el otro día al mejor en el Maracaná y demás, yo creo que igual emocionalmente no hubiera llegado a tener el impacto que tuvo en la población en ese momento lo que representó, porque representó a través del fútbol Es como que Diego emocionaba. Exactamente. Ahora, desde el punto de vista analítico, racional, Maradona no se puede comparar con Messi. Messi hace 15 años que es el mejor jugador del mundo. Ponele ahí con Cristiano. Un jugador de PlayStation. Claro. Pero Messi es un tipo que hace 15 años que juega 60 partidos y hace 40 goles por año. Una locura. Y Diego, como él mismo dijo, ¿qué jugador hubiera sido si no hubiera tenido el problema de adiciones? Fue efímero. Su paso por Barcelona fue efímero. Esto es como pensar en el Loco Montenegro. ¿Qué jugador hubiera sido? Pero es contrafáctico. Imposible. Hay algunos que me dicen, pero Maradona con el talento que tenía hubiera jugado como Messi al mejor nivel. Probablemente sí, pero Messi lo hizo, Maradona no. Entonces yo creo que Messi es incomparable. Ahora, por eso te hice no le esquivo la pregunta. Ese Mundial de México es irrepetible. Porque fue el combo perfecto. En lo visceral, en lo emocional, en el contexto. Teníamos los soldados todavía calentitos en la isla. Fue todo, fue un combo, fue el gol a los ingleses, fue un gol maravilloso y otro con la picardía argentina de la mano. Es decir, fue guionado, fue una película. Ahora, como carrera, la carrera de Messi es incomparable. Incomparable. Si tenemos que hablar de esto que tiene que ver con lo visceral, lo emotivo, lo que te llegó a las entrañas de alguna manera. Te nombró Olimpo en algún momento. ¿Qué fue Olimpo en tu vida y qué es Olimpo en tu vida? Porque te dejó también sus sinsabores en la época. Vos fíjate qué cosa con los dirigentes. Yo siempre digo, Jorge Ledo quedó en el bronce de Olimpo. En el fútbol de Olimpo quedó en el bronce. No quedó en el bronce en el básquet de Olimpo, que es tan grande como el fútbol en la historia de Olimpo. Así es. Compartimos. O sea. Sí. A Jorge no le interesaba mayormente otra cosa que no fuera el fútbol.
fue muy exitoso Y con lo el del fútbol. fútbol hizo una, la verdad, Sí, que sí, lo que sin llegó, duda, sin duda, sin duda. impresionante. Mirá, yo era muy joven y yo me crié en las plateas de Olimpo, de ahí viene mi amor por Olimpo. Mi abuelo era futbolero y cuando yo tenía 6, 7 años, él se juntaban en el... Mirá qué antigüedad, en lo que era en ese momento el Sorocabana, ahí frente a la plaza, que después fue el número 1. Claro, yo tenía 5 o 6 años. Mirá. Y se juntaba con la barra, con los amigos, y nos subíamos y lo seguíamos a Olimpo, a Punta Alta, que era una excursión, ir a verlo contra Sporting, contra Rosario. Y me crié en las plateas de Olimpo y fui siempre de Olimpo. Y después cuando llegó la Liga Nacional, seguí ligado al deporte de Olimpo, lo fui a ver cuando Olimpo jugó con Boca y cuando, bueno... Mirá qué nenes. Mirá. Cabrera, Néstor, García, Cabrera, Néstor, Ricciotti. Bueno, pero esa es una foto de Estudiantes. Esa es una foto cuando hicieron en Estudiantes el año 92. Bueno, pero Néstor es hombre de Olimpo. Néstor es hombre de Olimpo porque señor. Néstor es... Hernán era Alén, después claro, tuvo Olimpo, Néstor bueno. y Espil de Liniers. Claro, y Marcelo de Pacífico. Pacífico sí. y Estudiantes. Sí, Néstor era el hijo del cantinero de Olimpo. Claro, Sí, tal cual, sí. sí. Me acuerdo de un 2500 Néstor, ahí ya hacía sus primeras armas, como técnico inclusive. Y bueno, Trabajando en nada, mucha juventud, mucha inconsciencia también y muchas ganas de lograr que Olimpo pudiera tener Bahía, antes que Olimpo pudiera tener su primer Liga Nacional. Estuvimos muy cerca, quizá los que más cerca estuvimos, no lo pudimos lograr el año 86 y yo después permanecí el 87, ahí fui cuando traje a Aníbal Sánchez. Claro, bueno, Aníbal. Ese es una belleza de persona, Aníbal. Aníbal, bueno, ese es uno de los recuerdos ingratos que tengo de mi paso por la vida deportiva, porque lo fui a buscar yo. Hablé con la familia, el padre era... Echagüe de Paraná, Aníbal. Claro, el padre era jefe de mecánicos de Renault, hablé con el padre, le dije que en Bahía iba a estar bien. Y me lo traje. Él había jugado en el 86 en las semifinales, cuando nosotros le ganamos a Chaco, en el equipo con Uranga y demás. Había jugado una serie estupenda. Y me habían hablado de él que era una persona... Caballero. No, era un gran jugador, pero era mucho mejor persona que jugador. Caballero. Sí. Entonces, bueno, lo fui a buscar y me lo traje. Y después, la vida... la verdad, muchas veces me planteé para qué lo fui a buscar, porque... Bueno, Ricardo, es así. No, sí, es la vida, por supuesto. Pero bueno, estaba viniendo para los entrenamientos el 3 de enero de 1990, no me olvido más. Cuando me dijeron estuve más de media hora, estaba la consignataria yo ahí en Mitre, y te digo la verdad, estuve media hora en estado de shock. No había celulares, estaba con el teléfono, estuve media hora en estado de shock. Claro. Un pibe maravilloso. Y cuando me contaron los detalles del accidente, más todavía. Pero bueno, son cosas que pasan y realmente, a ver, no haría... Si yo volviera para atrás, no haría absolutamente nada de lo que hice. Nada. Nada. Porque de hecho, entre otras cosas, yo sé que perdiste mucho dinero en la época. Sí, yo perdí, es cierto, pero también hubo un mito con eso. Es cierto que yo puse dinero, pero hubo un mito con que que mi familia había vendido campos para poner en Olimpo. No, eso no existió. Claro. No, lo que sí existió es que yo puse mucho dinero, lo que sí existió... No de golpe, sino en 5 o 6 años, pero mucho dinero, porque Olimpo me daba la camiseta y me daba la chapa. Claro. Pero yo contrataba a los jugadores. Claro. Yo fui el primero que... Mira, me estás haciendo hablar del pasado y dos cosas que odio. Que no te gusta nada. Y ser autorreferencial que me gusta menos. Yo fui el primer tipo que compró un jugador por fuera, digamos, de... Porque el básquet no es como el fútbol, que los clubes compran los jugadores. Nunca sos propietario del jugador, claro, bueno, de la ficha del jugador. Yo le compré a Estudiantes a Fefo Ruiz. Se lo compré yo. No es que lo compró Olimpo. Lo que era todo un desafío, claro, ¿no? Claro, bueno, yo lo quería juntar a él con Tato López porque habían salido terceros en los Panamericanos del 88. Que no funcionó aquello y eran terribles jugadores. O sea, terrible era una jugador, plantilla... muy complicado.
Claro. Muy complicado. Y bueno, esa es otra había que manejar ese vestuario. Otra anécdota que también se habló mucho y se desvirtuó mucho. Yo viví esa escena, Ricardo, siguiéndolo por el país, fue, a Lende, a Escolari, a Montenegro, pero el caso y después cuando vinieron los uruguayos y todo eso. Pero bueno, Fefo era más llevable. Sí. Fefo lo único que tenía que esperar es que los carnavales de Uruguay, ¿viste? Llegaba 15 días tarde, pero venía. Pero Tato era un tipo complicado. Tato era bravo, Tato era un tipo complicado y una vez tuve un problema porque cobraba al día, pero me pidió 2 meses porque se quería ir. Claro, se había cansado. Tato era un trotamundo, un enorme jugador de básquet. Tremendo, pero... Sensacional, complicado. Y me acuerdo que en el vestuario, la única vez que tuve un problema, yo estaba con él sobre todo, era en julio, de espalda, y él se me acercó y me tiró yo creo que no me tiró un golpe, porque si él, te imaginas, un tipo de 2 metros y eso, claro, yo me hubiera tirado un golpe. Hubiera sido complicado. Claro. Con lo cual se armó un revuelo total, circo. ¿viste? Entonces me acuerdo que Migliorini quería que no lo dejáramos salir, que le hiciera la denuncia. Yo le dije, déjalo ir, Pipa, ya está. Y después yo no me lo volví a cruzar, pero creo que tengo gente en común que le hizo comentarios, que yo era un buen tipo, que fue un momento. Pero bueno, en su momento se habló mucho de eso y vos te imaginás tener en el vestuario a Fefo Ruiz, a Tato López, a Montenegro, que tenía 20 años. Un momento muy pesado del básquetbol argentino y de Olimpo en particular. Olimpo era un hombre muy fuerte. Eran jugadores digamos, bueno, Hernán saltó, talla internacional. De ahí saltó a tratar de probarse a la NBA. Claro. Hernán a los 20 años era un americano. Claro. Vos lo veías, era un americano blanco. Con movimientos de un jugador de NBA. Exactamente. Sí. Ricardo, ¿qué te falta por hacer? Todo. Aún. Está bueno eso. Todo porque, bueno, vos me llevaste al pasado y podría hablar 5 esto es así. 5 horas del pasado, porque yo tengo otras actividades que desarrollé en el pasado, aparte de ser dirigente deportivo. Yo, paralelamente a que era presidente de Olimpo, tenía 34 años, era presidente del Centro Consignatario del Sur, porque mi familia tenía una casa consignataria de campo, y era vocal de la Cámara Argentina de Consignatarios en Buenos Aires, y era secretario de la Federación Provincial en Azul. Así que viajaba a Buenos Aires, viajaba a Azul, estaba en Bahía, estaba en Olimpo, estaba en la consignataria de día, compré John a la noche. John. Claro, entonces, claro, bueno, acuerdo, cometí alguna vez pasaba por ahí. Cometí el pecado de juventud, ¿viste? Yo creo que la vida hay que tomarla así. Como un sorbo de agua y disfrutarlo, tranquilo. Bueno, yo en ese momento tomaba del pico. Y eso no se lo aconsejo a nadie. Era propio de mi inexperiencia, propio de mi juventud. Y yo sabía que eso iba a terminar algún día. Eso se iba a terminar. Y hasta llegué a pensar que eso se iba a terminar con una muerte temprana. Porque haber vivido en ese, digamos, descontrol, por llamarlo de alguna manera, pese a que yo nunca, por ejemplo, me drogué, siempre detesté. Claro, pero Ravión era un simbolismo de la noche, la nocturnidad, de una vida, no sé si disipada, pero intensa. Claro. Sí, era una vida, aparte yo iba mucho a Buenos Aires, claro. Yo compartí la época de los boliches de Buenos Aires, de Trumps, del Cielo, en aquella época la noche de Coppola, la noche de... Alcancé a conocer al que mataron el 94, al amigo de Coppola. Sí, yo vivía de noche y de día, pero tenía 30 años, lo podía hacer. Pero de todas maneras sabía que eso tenía corta duración, pero lo aprovechaba. O sea, tenía como una contradicción en mí mismo. Pero yo esta vida no la puedo, ¿por cuánto tiempo la voy a sostener? Claro. Aparte, ¿a dónde me va a llevar esto? ¿A dónde quiero ir? Bueno, en todo caso te llevó al hombre que sos hoy. Bueno, sí, pero, a ver, tuvo que pasar un largo tiempo donde llegó ese momento, ese final, pero ese final no fue como yo me lo imaginé, a los 40, 42 años. Ese final yo me lo imaginaba como Ricardo Ford, ¿me entendés? Para ponerte una... Claro, pero uno no dispone cuando se muere. Entonces, de arriba dispusieron que no era el momento. ¿Y ahora qué hago? Ahora tengo un apellido, claro. porque me comporté honorablemente, porque mi familia siempre se comportó honorablemente, entonces puedo caminar por la calle. A ver, pero tengo el apellido y con el apellido no como. Y entonces empecé todo, primero un proceso de maduración. Sí, 2, 3 años, digamos, donde se quedaron al lado mío los amigos de verdad, se fueron los amigos del campeón, claro. Me sostuvieron.
No más de 3 o 4, te diría 2, básicamente, pero... Y a partir de ahí, a la edad que algunos comienzan a pensar en la jubilación, yo empecé a pensar en reinventarme. También pensé en irme, porque digo, con todas las cosas que yo hice acá, con todo lo conocido que soy, ¿qué voy a hacer acá? De hecho, yo también, entre otras cosas que había hecho, había estado en exportación y había vivido en Paraguay, había vivido en Brasil, siempre dejando como base Bahía Blanca, pero estaba 2 o 3 meses armando, antes del 2001, armé estructuras en Asunción, que conozco muy bien. Conozco el Brasil turístico como Río de Janeiro, sí, claro, pero conozco muy bien el Brasil profundo, digamos. El Brasil, sí, de Minas Gerais, claro. El Brasil se lo conozco. Y también conozco Asunción muy bien y después volví y pasó el 2001 y ahí quedé, digo, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué hago de mi vida? Porque no me morí. Viví 50 vidas en 40 años, pero acá estoy y ahora tengo que seguir. Y bueno, y ahí es donde yo creo que Dios me iluminó. Quizás en la foto que vimos hoy con Luca esté un poco la respuesta de todo esto. No sé, no era todavía, mi hijo era muy chiquito en esa época, pero tenía 7, 8 años. ¿No? Yo creo que... En esas discusiones acaloradas que vos me decís que tenés con él, de pronto surgen todas aquellas vivencias, ¿no? Sí. Que seguramente Luca las debe aprovechar. Vos sabés que no hablaba... Esto, vos sabés que yo estoy hablando de algo que y lamentablemente lo estoy diciendo en un lugar donde va a tener mucha repercusión, porque yo no hablo de esto y muchas otras cosas más que hice, porque te digo la verdad, viví muy intensamente. Porque realmente pensé, bueno, esto se termina el dinero, porque el dinero por más, un día se termina, bueno, se termina el dinero y se termina, y bueno, y yo qué ¿dónde me voy a insertar yo? Vos sabés que no creo que se te termine el dinero tampoco, y sí creo que esa vida intensa que vos llamaste y hablas en tiempo pasado, seguramente también va a ser parte del futuro, porque seguís en combate, o sea, otra manera. Bueno, pero déjame que yo te complete lo más sintéticamente posible. Yo tuve 3, 4 años que estuve ahí, no tanto, 2, 3 años que estuve ahí boyando, y consideré varias alternativas, me empecé a poner mejor, nunca dejé de informarme, eso ni aún en mis peores épocas me dejé de informar. Y bueno, aterricé en la Unión Industrial allá por el 2005, cuando la Unión Industrial era una entidad que había surgido con mucha fuerza en la década del 90. Sí, pero no tenía identidad todavía. Pero que el 2001 la había castigado muy fuertemente y que estaba desgastada. Bueno, no sonaban los teléfonos, las chicas cobraban... con algunos esfuerzos personales, sí, de gente que estaba, pero bueno. Y ahí se alinearon los planetas, empecé a tener pequeños logros, pero míos. Y ahí me empecé a como dar cuenta que la otra vida que había vivido no la había generado yo, me había venido. Claro. Pero recién ahí. Y entonces empecé a generar cosas como el periódico que hoy sigue, hice un diario. Dije, nunca hice un diario, un periódico, ¿por qué no lo voy a hacer? Y bueno, si yo te muestro los primeros números de Tiempo Industrial, son un mamarracho. O sea, vos le fuiste el que le pusiste en la cabeza a Gustavo Olivas que compre un diario, por ejemplo. No, absolutamente no. Pero bueno, te completo. Fui haciendo pequeños logros que pertenecían en un 100% a mi sacrificio, a mi trabajo, y encontré el lugar adecuado. Y bueno, y todo fluyó. La entidad se hizo muy grande, pasaron 7 presidentes, pero yo trabajé con todos y siempre tuve mi autonomía y la sigo teniendo, aún con los personajes más pesado en el sentido de intenso. Sí, al lado, y bueno, y hoy el único paralelismo que te diría es la plata que le daba a los morochos que jugaban al básquet. Yo ya hace muchos años que calladamente trabajo mucho en la parte social. Para mí, trabajar en la parte social no es ir a sacarse fotos a los merenderos ni hacer turismo a la pobreza. No critico al que lo hace porque a lo mejor lo necesita hacer por una catarsis personal. Yo creo que trabajar por los que menos tienen significa trabajar desde las ideas, trabajar para influir, para que haya presupuestos
y para que podamos hacer, desde la Unión Industrial en los últimos años hemos hecho cosas muy importantes. Con la cárcel, inclusive con la presos. Cárcel. El año pasado asistimos a un asentamiento completo a Merendero Los Sauces, al barrio Los Sauces de 170 personas. Bueno, todo eso a mí me hace sentir muy, muy, muy bien porque yo trabajo muchas horas, le saco a mi trabajo específico, que es la dirección ejecutiva a cargo de la gerencia de la Unión. Yo le saco con mucho gusto muchas horas para imaginar planes y proyectos, que es mi granito de arena, porque yo avisoro que en esta desigualdad que vivimos y en esta marginalidad no hay vida posible, ni siquiera para el que le va bien. El que le va bien, ¿de qué le sirve que le vaya bien si sale a la calle y a todo le va mal? Es imposible disfrutar eso. Yo el otro día, disfrutarlo en soledad. No sé a quién le decía, le digo, mirá cómo naturalizamos cifras de pobreza, por ejemplo, 50% de pobreza. ¿Sabés lo que significa eso? Ahora salimos a la calle los dos, nos vamos cruzando. Cada 2 personas que cruzamos, una es pobre. ¿Sabés cuál es el problema? Que esos son números. Con que conozcamos la vida real de uno de esos pobres, en una de esas nos llegamos a conmover. Cuando hablamos de números son solamente cifras, ese es el gran problema. Bueno, tenemos que humanizar los números. Yo te puedo asegurar que lo hago. Te vuelvo a repetir, no desde el lugar que lo hace la mayoría de la gente, que es a través de Facebook, de esto, no lo critico. A mí un merendero dice no tengo para cocinar y un tipo sale y va y se saca una foto y le da 2.000 pesos, 3.000 pesos, le da mercadería, lo aplaudo. No es mi forma de trabajar por la pobreza. Mi forma de trabajar es traccionar ante gente que tiene recursos para convencerlos de hacer programas que puedan beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Y gracias a Dios, en eso la política social de la Unión Industrial ha sido y es algo importantísimo. Es lo que te gratifica. Y bueno, yo, más allá de mi trabajo que me encanta, por eso cuando vos me decías para adelante, para mí para adelante, yo tengo 66 años, para mí es todo para adelante. A mí me gustaría trabajar hasta media hora antes de morirme. Yo sé que eso no depende de nosotros, Walter. Sí, claro, está claramente, pero bueno. Eso depende del que cree de arriba, de la naturaleza. Pero es un objetivo. Pero mi objetivo es ese. Pero yo trabajo para eso. Y yo a la gente de mi edad, que está jubilada o que se está pensando en jubilarse, cuando la veo que todavía está capacitada para trabajar y que tiene todavía para dar, le digo, pensalo. Como que pensalo, la pincho porque le digo, pensalo porque te vas a jubilar. Más allá que tengas resuelta tu parte económica, que hoy también la jubilación no resuelve la parte económica de la gente, ese es otro tema, no te va a sonar más el celular. Vas a estar esperando para ir a tomar el café con tus amigos, te vas a aburrir de ir al mismo café con tus amigos, vas a cambiar de café. Pensá mucho antes de dejar tu trabajo. Yo, mi idea es trabajar. Yo de todos los vicios que tuve, que fueron muchos, me quedé con el más aburrido. El de trabajar. Sí, y si no hago otra cosa. Bueno, es parte y además algo peor todavía, me encanta. Me encanta trabajar. Y espero trabajar hasta... Bueno, ¿estuviste cómodo? Sí, muy cómodo, Walter. Bueno. Me hiciste decir muchas cosas que yo... Bueno, era la idea. Me la sacaste. Sos uno de los que yo considero líderes que tenemos en nuestro medio y bueno, y fue un gusto. Gracias, Ricardo. Un gusto. Gracias, muy Walter. amable. Gracias. Bueno, hasta la próxima con un nuevo evento de líderes. Muchas gracias.